Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Bienvenidos a la lección número 9 de la secuencia de estudios hablando acerca de Jesús. En esta lección estaremos hablando acerca del cuerpo con el cual nosotros vamos a resucitar. Como ya lo hemos visto en las lecciones anteriores, nosotros tenemos la esperanza de que al final de los tiempos, cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez, dice, los que estén muertos van a resucitar y los que estén vivos van a ser transformados. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta oportunidad es hablar precisamente acerca del cuerpo con el cual nosotros vamos a experimentar esa nueva vida. Y es que por un lado, nosotros tenemos que sacar de nuestra mente algunas ideas que están tergiversadas respecto de esta promesa que Dios nos hizo. Pero por otro lado, también es necesario conocer este tema a fin de que nosotros conozcamos en realidad cuál es la verdadera esperanza del cristiano, cuál es la verdadera esperanza que debe abrigar todo hijo de Dios. Bueno, entonces comencemos por identificar cuál es ese pensamiento tergiversado que normalmente hemos ido arrastrando. Y es que resulta que muchos consideramos que después de morir físicamente, terrenalmente, nosotros vamos a pasar a vivir en una vida espiritual. Y entonces cuando Cristo Jesús venga o cuando Cristo Jesús determine el fin de los tiempos, entonces es ahí cuando los cristianos vamos a tomar una forma pero espiritual y vamos a vivir arriba en los cielos por la eternidad juntamente con nuestro Señor. ¿Y qué vamos a hacer en aquel lugar? Pues justamente han habido muchas personas que han hablado sobre este tema. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a estar cantando, dice, y alabando al Señor con ropas blancas. Algunos tendrán algunos instrumentos musicales, pero el resto vamos a estar cantando y alabando. ¿Y por cuánto tiempo vamos a alabar? Pues vamos a alabar por la eternidad. Y esa es la idea que nos han dado, ese es el pensamiento que tenemos. Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es el problema con este pensamiento? Bueno, en primer lugar, si realmente nosotros vamos a vivir por la eternidad arriba en los cielos, entonces, ¿por qué y para qué la Biblia habla de resurrección? No tiene ningún sentido hablar de resurrección si es que finalmente nosotros vamos a resucitar pero con un cuerpo espiritual y es más, si vamos a ir y morar arriba en los cielos. Por otro lado, si cuando una persona muere se va arriba a los cielos y entonces ¿a dónde más vamos a ir cuando resucitemos? Porque hay muchas personas, como les había mencionado hace un momento, que consideran que vamos a morir, o bueno, al morir un cristiano, se va arriba a los cielos, al lado de nuestro Señor. Y después, cuando Cristo Jesús venga, nuevamente vamos a volver arriba a los cielos. Entonces, no tiene sentido ir de los cielos a otros cielos. Entonces, por ahí nosotros entendemos de que la idea que nosotros tenemos acerca de la vida eterna está un poquito distorsionada. Y es que debemos considerar y debemos preguntarnos, ¿cuál era el pensamiento judío acerca de la resurrección de los muertos? Y la respuesta la podemos encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 14. Recordemos, para este momento en el que están expresadas estas palabras, Herodes había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista había muerto. Dice lo siguiente este texto bíblico. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo,
Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Este texto bíblico nos ayuda a entender cómo era el pensamiento judío acerca de la resurrección de los muertos. Ellos consideraban que cuando una persona iba a experimentar la resurrección, en realidad iba a tomar un cuerpo físico, no un cuerpo espiritual, no un cuerpo fantasmal. Y este pasaje que les hemos mencionado justamente nos habla acerca de ese pensamiento. Pero bueno, miren, este es un tema que lo he ido investigando durante bastante tiempo. Podría yo considerar que tal vez he demorado o he invertido alrededor de unas 500 horas en la investigación de este tema. Y realmente cuando llegué a entender, me sentí como aquel matemático griego llamado Arquímedes. Dice que cuando Arquímedes descubrió cómo calcular el volumen y el peso de un cuerpo, él estaba tomando un baño en su tina y entonces él entendió cómo podía hacer el cálculo, salió corriendo, así desnudo como estaba, salió a la calle gritando, ¡Eureka! ¡Eureka! Es decir, lo descubrí. Y cuando también yo he investigado acerca de este tema, realmente me he sentido muy entusiasmado. Y este tema realmente me apasiona y espero que usted también pueda sentir lo mismo cuando entendamos la verdad acerca de la resurrección, acerca del cuerpo con el cual nosotros vamos a resucitar. Y esto lo podemos ver con bastante claridad en el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos del 20 al 21 dice: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Y es que en este texto bíblico la palabra del Señor está siendo bastante clara. Nos está diciendo que al final de los tiempos, estos cuerpos que nosotros tenemos van a ser destruidos. Y en cambio vamos a llegar a tener un cuerpo, dice, glorioso. ¿Y cómo va a ser ese cuerpo glorioso? Semejante al cuerpo con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Desde los primeros años del cristianismo, este texto bíblico ha sido, por supuesto, comentado. Y es que habían muchas personas que se preguntaban en los primeros siglos del cristianismo, diciendo de que, ¿qué pasaría si un cristiano muere y es comido por unos animales? ¿O es tragado por los caníbales? ¿Qué pasaría con el cuerpo de ese cristiano? ¿Cómo va a resucitar? Y es que la respuesta también lo encontramos en este texto bíblico. Mire usted lo que dice al final. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Es decir, para Dios no hay nada imposible. Si Dios puede controlar un universo tan grande, tan enorme, que ni siquiera nuestra imaginación puede calcular y puede saber hasta dónde se extiende el universo, porque el universo entendemos de que es infinito, pero eso no llega a entrar en nuestra mente. ¿Cómo algo puede ser infinito? Sin embargo, todo eso está controlado por Dios. Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿cómo hará Dios para transformarnos en un cuerpo glorioso? Realmente Dios tiene todo el poder. Y Él, al final de los tiempos, va a hacer tal como nos los ha prometido. Pero miren, hay otros textos bíblicos que también nos hablan acerca de esta esperanza para el cristiano. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 53. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta, y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Y ponga atención a lo siguiente, dice: Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Mire qué hermosa promesa que el Señor nos da en este texto bíblico. Nos está diciendo que este cuerpo finalmente va a ser destruido, pero nosotros vamos a llegar a tener un cuerpo maravilloso, un cuerpo que ya no se destruya, un cuerpo que ya no se deteriore. Hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, nosotros teniendo este cuerpo, estamos susceptibles a tener algún accidente. Estamos susceptibles a tener enfermedades. Hay muchas personas que tristemente, a causa de un accidente, pues han quedado tristemente postradas de repente en una silla de ruedas. O peor aún, de repente ni siquiera pueden mover ninguna parte de su cuerpo. Pero para esas personas hay una esperanza. Dios dice que cuando nosotros vayamos a experimentar la resurrección de entre los muertos, vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo magnífico. Y esa es la promesa que Dios nos hizo, y entendemos que Dios va a cumplir con esa su santa promesa. Así que yo quiero animarle en el día de hoy para que usted se aferre a su Salvador. Usted pueda confiar en Cristo Jesús, que cuando nosotros experimentemos la resurrección de los muertos, vamos a tener un cuerpo que ya no se va a desgastar, que ya no va a sentir dolor, que ya no va a sentir angustia. A partir de ese momento, todo será felicidad. Esa es la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero miren, no son los únicos textos bíblicos, sino que, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice lo siguiente la palabra del Señor: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. En este caso, la palabra que hemos subrayado y hemos resaltado de color rojo, semejantes, viene de una palabra griega que se pronuncia como homoios. Y este homoios significa algo que es parecido, algo que es semejante, algo que es de la misma condición o de la misma naturaleza. Entonces nos está diciendo la palabra del Señor en este texto bíblico que nosotros, cuando experimentemos la resurrección, vamos a ser de la misma naturaleza con la cual Jesús resucitó. Y esto es algo que nos debe de llenar de mucha alegría, de mucha emoción. En lo personal, yo me siento bastante contento al poder entender que cuando experimentemos esa resurrección de entre los muertos, vamos a tener un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante con el cual Jesús resucitó. Y para poder entender cuáles eran las características del cuerpo con el cual Jesús resucitó, enseguida vamos a pasar a hablar justamente de ese tema. ¿Con qué cuerpo resucitó Jesús? Y vamos a ver algunas características. La primera de ellas lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos del 8 al 9. En este texto bíblico nos habla acerca de las mujeres que habían ido a la tumba de Jesús el primer día de la semana. No encontraron el cuerpo de Jesús, entonces ellas estaban saliendo y estaban yendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Entonces el pasaje dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose,
abrazaron sus pies y lo adoraron. Mire esta imagen que nos muestra este texto bíblico. Dice que las mujeres salieron, pero se encontraron en el camino con Jesús. ¿Y qué es lo que hicieron las mujeres? Dice que abrazaron sus pies y lo adoraron. Es decir, se tiraron a sus pies y comenzaron a adorarle. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, cuando resucitó, el cuerpo con el cual Jesús resucitó, era un cuerpo que se podía tocar. No era un fantasma, no era un espíritu, porque aquí claramente nos está diciendo que las mujeres pudieron abrazar el cuerpo de Jesús. Vamos a ver otros detalles acerca del cuerpo con el cual Jesús resucitó. Leamos Lucas capítulo 24, versículos del 28 al 31 dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Entonces, nuevamente, aquí estamos viendo algunos otros detalles acerca del cuerpo con el cual Jesús resucitó. Nos dice que era un cuerpo que se podía distinguir en principio, es decir, tenía la misma forma de nuestro Señor Jesucristo en vida. Pero por otro lado, dice que con este cuerpo nuestro Señor Jesucristo podía tomar objetos físicos, objetos materiales, y los podía agarrar. Nuevamente, no estamos hablando de un cuerpo espiritual o fantasmal, estamos hablando de un cuerpo físico, pero un cuerpo glorioso, que ya no se deteriora, que ya no se descompone, que ya no tiene más dolor. Pero también este cuerpo dice que era un cuerpo que podía desaparecer de pronto. Así como se le podía ver, de igual manera también podía desaparecer, así como sucedió en este caso. Vamos a ver otra característica en Lucas capítulo 24, versículos 39 al 43. Dice la palabra del Señor: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Nuevamente, en este texto bíblico, estamos viendo que el cuerpo con el cual Jesús resucitó era un cuerpo físico. Es más, Jesús mismo les dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, realmente cuando Jesús resucitó, él llegó a tener la misma apariencia que tenía cuando estaba vivo, obviamente. Pero luego cuando resucitó, mantuvo esa misma apariencia, pero era un cuerpo glorificado. Era un cuerpo que no era, lógicamente, solo espíritu. Pero a la vez, miren, en este texto bíblico nos dice de que era un cuerpo con el cual se podía alimentar. Entonces, realmente nosotros no hemos logrado entender la gran magnitud de la promesa que Dios tiene para nosotros en la vida eterna. Pensamos muchas veces que será un mundo espiritual, pero muy probablemente va a ser un mundo parecido en el que vivimos, pero un lugar maravilloso. Un lugar en el cual ya no habrá más dolor, no se deteriorará este cuerpo. Y si usted en algún momento ha tenido un cuerpo y ese cuerpo ha sido lastimado, de repente ha quedado en silla de ruedas,
Dios va a poder hacer que ese cuerpo sea transformado y usted vuelva a caminar. Usted vuelva a ser la misma persona y esa, como les digo, es una promesa que a mí me anima y que me motiva a continuar, por supuesto, esforzándome en las cosas de Dios. Vamos a ver otra característica y esto lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 22. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En este pasaje nos está hablando acerca de algunas otras características del cuerpo con el cual Jesús resucitó. En principio dice que las puertas estaban cerradas, pero de pronto Jesús apareció. Es decir, era un cuerpo que de un momento a otro podía aparecer, estando todo cerrado. De alguna manera podríamos decir que podía traspasar las puertas o las paredes. Pero por otro lado, para entender de que realmente era un cuerpo físico, dice que en esta oportunidad nuestro Señor sopló. Esto quiere decir nuevamente que el cuerpo con el cual nuestro Señor resucitó era un cuerpo físico, pero era un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, que ya no se iba a descomponer más. Entonces, solamente para hacer un pequeño resumen de algunas características que podemos identificar del cuerpo con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y es que, como lo hemos mencionado al principio, entender bien este punto es importante porque la palabra del Señor nos promete que cuando nosotros vamos a resucitar, vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Entonces, viendo estas características, vemos que el cuerpo de Jesús era un cuerpo que podía hablar. Era un cuerpo que se podía tocar. Dice que las mujeres abrazaron sus pies. Luego, también nos hemos dado cuenta que era un cuerpo que podía sostener cosas. Agarró el pan, agarró el pescado, e inclusive era un cuerpo que podía desaparecer. Era un cuerpo que se podía alimentar. Era un cuerpo que podía aparecer de pronto. Era un cuerpo que podía soplar o exhalar aire. Esto es bastante interesante y esta es la promesa que Dios tiene para nosotros, mis queridos hermanos y amigos. Ahora bien, miren, considerando las características del cuerpo con el cual Jesús resucitó, es por esto que la Biblia nos dice lo siguiente. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Si nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no se va a descomponer, eso quiere decir que ya no habrá más dolor. Así como está expresándolo este texto bíblico, está diciendo, no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y es que cuando nosotros, o aquellos que sean dignos de poder experimentar la resurrección de los muertos, y aquellos que puedan heredar la vida eterna, van a tener cuerpos que van a ser cuerpos glorificados, cuerpos majestuosos, que simplemente no se va a deteriorar.
ya no se van a descomponer. Pero para alcanzar esa resurrección de entre los muertos, nosotros tenemos que esforzarnos. Es una linda promesa que Dios tiene para nosotros, pero es una promesa que Dios la hace, pero para aquellos que son obedientes. Mire usted este otro texto bíblico en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así como Jesús pudo en aquel momento alimentarse con pescado y miel, también nosotros vamos a podernos alimentar. Y en este caso vamos a participar, dice, del árbol de la vida. En realidad, no entendemos o no sabemos a gran magnitud cómo será ese lugar al cual el Señor nos va a llevar por la eternidad. Pero entendemos que en ese lugar vamos a poder hacer muchas actividades que nosotros hacemos en este mundo terrenal. Pero ojo, también nos dice la palabra del Señor que nada malo va a entrar en ese lugar. Así que si usted está pensando hacer alguna maldad en ese lugar, usted no va a poder tener entrada a ese lugar. Sin embargo, también nos está diciendo la palabra del Señor que vamos a poder comer del árbol de la vida. Quizás vamos a poder ver cómo era el árbol o cómo era el fruto con el cual se alimentaban tanto Adán y Eva. Eso será algo maravilloso. Miren este otro texto bíblico que también está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Nuevamente, este pasaje nos está hablando acerca de comer, y en este caso, comer del maná. Recordemos que los israelitas, cuando estuvieron durante su peregrinaje en el desierto, dice que fueron alimentados con el maná que descendió de arriba de los cielos. Y también nosotros cuando, si es que somos dignos de poder heredar la vida eterna, vamos a ser alimentados, así como los israelitas fueron alimentados en aquella oportunidad. Esto realmente me llena, como les vuelvo a mencionar, de mucha emoción, de mucha alegría. Pero ahora quiero retomar la idea que habíamos lanzado al principio. Es decir, hay algunos cristianos que consideran que cuando nosotros vayamos a vivir por la eternidad, vamos a tener solamente una vida espiritual. Y solamente vamos a ser algo así como almas vivientes, que vamos a estar arriba en los cielos y que vamos a estar alabando y cantando al Señor por la eternidad ahí en los cielos. Y entonces nos preguntamos, si la Biblia afirma lo contrario, es decir, afirma de que realmente nosotros vamos a tener cuerpos muy semejantes a los cuerpos con los cuales vivimos en la actualidad, nos preguntamos, ¿por qué la confusión? ¿Por qué hay algunos que todavía siguen pensando que vamos a tener solamente una vida espiritual? A pesar de todo lo que menciona la Biblia. Y es que miren, hay dos razones por las cuales los cristianos han llegado a tener este pensamiento. Sobre todo los cristianos en Occidente, porque los cristianos de Oriente, ellos mantienen firme su esperanza de una resurrección de entre los muertos con un cuerpo físico, pero glorificado. En primer lugar, existe la confusión porque el pensamiento cristiano ha sido influenciado por el pensamiento filosófico de Platón y de los gnósticos. Y usted de repente dirá en un momento dado, yo jamás leí a Platón, yo ni siquiera sé qué son los gnósticos,
yo nunca los he leído, así que yo no he sido influenciado, pero estoy mencionando que el pensamiento a través de los años y de los siglos han sido influenciados los cristianos por ese pensamiento. Y es que vayamos al principio. Muy probablemente, inclusive, esta idea estaba antes de Platón. Como sabemos, el maestro de Platón fue Sócrates. Sócrates propuso la idea bastante especial de este mundo espiritual. Él lo graficó de la siguiente manera. Él habló acerca del mito del hombre de las cavernas. ¿Qué resulta? Según Sócrates decía, el mundo, los hombres en este mundo terrenal, somos semejantes a hombres que viven dentro de una caverna. Pero lo peor de todo es que los hombres viven dentro de la caverna, pero mirando hacia la parte oscura, no mirando hacia la abertura que tiene la cueva en este caso, sino que mirando hacia el fondo. Entonces, ¿qué es lo que mira? ¿Qué es lo que miran las personas que están dentro de una caverna? Y si tienen su mirada hacia el fondo, entonces van a ver algunas sombras. Y entonces dice Sócrates que hay un hombre que decide salir de esa cueva, sale y comienza a explorar el mundo, y entonces queda maravillado y regresa a la caverna tratando de convencer a las personas de que existe un lugar maravilloso, que ese lugar en el que están viviendo es prácticamente nada comparado con el mundo real, con el mundo verdadero, que vendría a ser el mundo espiritual. Y entonces dice que los hombres de las cavernas lo que hacen es matar y golpear a todo aquel que ose proponer una idea diferente con la cual ellos han vivido, porque según las personas que viven dentro de la caverna, pues el mundo verdadero es ese, vivir dentro de la caverna y solamente ver algunas sombras. Tomando esta idea como base, Platón propuso de que el mundo verdadero, el mundo real, el mundo maravilloso, es el mundo espiritual. En cambio, el mundo terrenal es una copia defectuosa de ese mundo espiritual. Y entonces, Platón consideró que era así el mundo, que el mundo espiritual es el mundo perfecto y el mundo material es un mundo corrompido, es una mala copia de ese mundo perfecto. Los gnósticos le dieron todavía una idea mucho más grandiosa. Ellos dijeron de que lo verdadero es precisamente ese mundo espiritual. ¿Y qué cosa somos los seres humanos, según los gnósticos? Según los gnósticos, en realidad un cuerpo físico, un cuerpo humano, es una cárcel, es una prisión del alma. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Pues tiene que tratar de liberarse de este cuerpo, porque este cuerpo es como una cárcel para el espíritu. Y cuando el espíritu se libra de esta carne, pues entonces va y retorna a ese mundo espiritual, a ese mundo maravilloso. Entonces, como les he mencionado, los cristianos han sido influenciados por este tipo de pensamiento y entonces por eso es que hay algunos que consideran que el cuerpo no puede ser posible que herede la vida eterna. No puede ser posible que yo voy a heredar la vida eterna con este cuerpo físico. Pero nuevamente queremos decirles de que este es un pensamiento que ha sido introducido dentro de la iglesia, pero es un pensamiento filosófico. La segunda razón del por qué tenemos la confusión que tenemos es porque no hemos logrado entender el mundo intermedio, el estado intermedio. Bueno, vamos a explicar un poquito acerca de este estado intermedio. Miren,
Si un cristiano muriese, hoy día pongámosle, lo que sucede con ese cristiano es que su cuerpo físico se va a convertir en polvo, se va a quedar aquí en la tierra, pero su alma va a ir y va a morar en el lugar que también la Biblia lo conoce como el paraíso, el lugar que también es conocido como el seno de Abraham. Es un lugar de descanso al cual las almas de los difuntos van. Bueno, obviamente de los creyentes, porque de los incrédulos va a un lugar de tormentos, pero son almas que van hacia ese lugar. Pero ese no es el estado definitivo en el cual van a quedar las almas de esas personas, sino que es solamente temporal, es momentáneo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús vuelva por segunda vez y recién nosotros experimentemos la resurrección de entre los muertos. Entonces, hay algunos que confunden esto porque hay pasajes que nos dicen de que nosotros vamos y vamos a ir a morar arriba a los cielos. Y efectivamente vamos a ir cuando experimentemos una muerte física aquí en la tierra. Para entenderlo bien, leamos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más. Este pasaje nos está de alguna manera dando una idea de lo que acontece con los cristianos que mueren. Los cristianos que mueren dice que se van a un lugar de descanso. Pero ojo, en ese lugar de descanso solamente van las almas. Pero mire usted el pasaje, nos está diciendo que las almas de estos cristianos que habían muerto como mártires todavía seguían teniendo los recuerdos de lo que les había acontecido en la tierra. Es decir, la memoria no termina, no acaba, sino que todavía continuamos con nuestra misma memoria, con nuestros mismos recuerdos. Entonces, muy probablemente lo que están haciendo nuestros parientes que han fallecido y que eran cristianos, ¿qué es lo que están haciendo? Están recordando lo que les ha acontecido estando aquí en la tierra. Pero ojo, ese es el estado intermedio. Decimos estado intermedio porque está entre los vivos, terrenalmente hablando, y entre aquellos que van a ser dignos de poder participar de la resurrección de entre los muertos. Entonces, dentro de esas dos vidas está el estado intermedio. Pero bueno, vamos a ver otro texto bíblico. Miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43. Dice: y dijo a Jesús, está hablando en este caso del ladrón arrepentido. Le dijo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, miren, este hombre, a pesar de que en último momento se arrepintió, y por supuesto nuestro Señor Jesucristo, siendo soberano y absoluto, lo perdonó en aquel momento. Pero le hizo una promesa que por supuesto también nosotros tenemos que tratar de apropiárnoslas. La promesa consistía en que ese mismo día, ese ladrón arrepentido
iba a ser llevado al paraíso. Es decir, al lugar intermedio, al lugar al cual van las almas cuando mueren, cuando dejan este cuerpo físico. Entonces estamos viendo que era un lugar de descanso y en este texto bíblico estamos viendo que se le llama también el paraíso. Veamos lo que nos dice Filipenses capítulo 1, versículos del 22 al 24. Y en esto tenemos que hacer énfasis. Miren, los primeros cristianos anhelaban, por supuesto, dejar este mundo terrenal. Un cristiano del primer siglo no se aferraba con uñas y dientes a este mundo terrenal, sino que si le tocaba partir de este mundo terrenal, pues lo hacía con mucha alegría, con mucha emoción. ¿Por qué? Porque en primer lugar, las almas de esos cristianos iban a ir y morar en ese lugar de descanso, en el paraíso. Es por esto que el apóstol Pablo, en el texto bíblico citado, dice: pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mire el pensamiento de Pablo en este caso. Dice, partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Por eso es que decimos que para los cristianos del primer siglo, el propósito no era aferrarse a esta vida. El propósito de un cristiano no era vivir 100 años, 120 años aquí en la tierra. Su propósito era cumplir con su objetivo que el Señor le había dado y si le tocaba partir de este mundo lo antes posible, pues ellos estaban maravillados y estaban contentos de que eso suceda. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente los cristianos en el primer siglo anhelaban ardientemente estar o llegar a ese lugar que nosotros conocemos como estado intermedio. Por último, vamos a mencionar lo que está narrado por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En este pasaje, nuestro Señor nos habla acerca de una enseñanza. Nos habla acerca del rico y Lázaro. Dice que el hombre rico era un hombre que hacía todos los días banquete. Y había un hombre que se llamaba Lázaro, y este Lázaro estaba, dice, a la puerta de la casa de este hombre rico, pero nadie le daba de comer. El pobre a veces se alimentaba con algunas pequeñas sobras, pero resulta que en un momento dado murió el hombre pobre llamado Lázaro y fue llevado, nos dice la palabra del Señor, al seno de Abraham, al lugar de descanso, al paraíso. Y luego también murió el rico, y el rico fue llevado al lugar de tormentos, al Hades. Estando en ese lugar de tormentos, pidió al padre Abraham, le dijo: Padre, por favor, envía a Lázaro para que les avise a mis hermanos y para que ellos no vengan a este lugar, porque realmente estoy sufriendo. Y entonces el padre Abraham le dijo: Hijo, muchos bienes has tenido en la tierra, Lázaro muchos males, y ahora este es consolado. Entonces, nos estamos dando cuenta, según este pasaje de las Escrituras, que a ese lugar de descanso, al paraíso, también se le conoce como el seno de Abraham. Pero ojo, nuevamente queremos indicar, ese lugar espiritual al cual van las almas cuando mueren, es el estado intermedio, no es el estado definitivo. El estado definitivo en el cual nosotros moraremos por la eternidad es un lugar maravilloso. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 que es un lugar que ojo no vio ni oído oyó
ni siquiera han entrado en el pensamiento ni en el corazón del ser humano. Eso es lo que Dios nos tiene preparado. Y entonces yo le pregunto, ¿vale la pena ser cristiano? Yo pienso que sí. ¿Vale la pena ser cristiano? Y vale la pena entender la promesa que Dios nos tiene. Ojo, no es una vida espiritual. Es una vida física, pero con un cuerpo glorificado que ya no se va a deteriorar, ya no va a sentir más dolor ni más angustia. Solo para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta lección. Hemos hablado acerca del cuerpo con el cual nosotros resucitaremos. Y en primer lugar, nos hemos dado cuenta que será un cuerpo semejante al cuerpo con el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y entonces, ¿cuáles eran las características del cuerpo con el cual Jesús resucitó? Pues nos hemos dado cuenta que era un cuerpo que se le podía tocar, era un cuerpo que se podía alimentar, era un cuerpo que mantenía la misma apariencia que había tenido en vida. Era un cuerpo que podía aparecer y podía desaparecer. Era un cuerpo que podía exhalar, que podía hablar, que se podía alimentar. Entonces, ese tipo de promesa es la que Dios nos tiene preparado para nosotros los cristianos. Y es por eso que en algunos pasajes de las Escrituras nos dicen que nosotros, por ejemplo, vamos a alimentarnos con el árbol de la vida, vamos a comer del maná escondido. Será un lugar maravilloso, mis queridos hermanos y amigos. Pero por último, hemos visto que la confusión no está en que la Biblia se contradiga o esté diciendo algunas cosas incoherentes, sino que la confusión viene en primer lugar porque el cristianismo ha sido influenciado por la filosofía y en segundo lugar los cristianos han confundido el estado intermedio con el estado definitivo en el cual nosotros vamos a morar por la eternidad. Dios mediante, en la próxima lección estaremos hablando del lugar en el cual vamos a morar por la eternidad. Pero por último, queremos solamente motivarles a aquellas personas que de repente están sufriendo en sus cuerpos algunas dolencias, algunas enfermedades. Algunos han podido quedar quizás discapacitados, como es el caso de mi sobrina Karina, que a causa de un accidente, ella quedó postrada en silla de ruedas. Pero yo quiero decirles a esas personas, y particularmente a Karina, Dios te ama. Dios te va a dar un cuerpo mucho más maravilloso del que tenías antes del accidente. Pero para eso nosotros necesitamos estar firmes, estar convencidos, tener la fe bien puesta, bien arraigada, sin que nada ni nadie nos mueva de esa fe en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista yo estaré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.